Entonces, la palabra eclesia viene de salir, los que salieron. Ajá. ¿Y de dónde salimos? Del mundo. Del mundo, exactamente. Ahora, el crecimiento espiritual es individual, el crecimiento es individual. Si es así, ¿qué caso tiene la iglesia? Sí. Bueno, es que es muy buena tu pregunta. ¿Se acuerdan cuando tuvimos los estudios de dominio propio? Que tú faltaste allá. Te ausentaste. El crecimiento espiritual es 100%. ¿Sí se oye? ¿No se oye? A ver, ¿ya? ¿Ya se oye? Ah, ok. El crecimiento espiritual es, como les diré, 100% comunitario. No puede uno crecer solo. ¿Sí? No puede uno desarrollarse solo. Hierro con hierro se abusa. ¿Se acuerdan? Sí. A ver, váyanse, les pongo este ejemplo. En Hebreos 10. 10:25. Por lo mismo es el caso de que muchas veces individualmente no puede uno crecer, No se puede, solo no se puede. Por eso miren, las personas que muchas veces más sufren son los misioneros. Claro, ya crecieron en la fe, crecieron en una comunidad y lo que quieren hacer es otra comunidad. ¿Sí? Pero acuérdense que nosotros traemos muchos siglos de individualismo que dejaron una huella. Han dejado una huella en nuestra vida. ¿Sí? Nuestro lenguaje cristiano es individualista. ¿Tú ya aceptaste a Cristo? Yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, ¿qué le dices? No es religión, es una relación. Pero tú y Dios, yo y Dios. No, vamos, Jesús no hubiera dicho, tú me tienes que aceptar en una relación personal, porque Él siempre es comunitario. ¿Sí me explico? En la antigüedad, cuando se trata de... Cuando Jesús les dice, bueno, cuando la Biblia dice, santificarás el día de reposo. Los 6 días trabajarás, mas al 7º día descansarás. Los clientes decían, bueno, ¿qué es trabajar y qué no? Porque si hago de comer estoy trabajando. O sea, si un sábado la señora trabajaba, cocinaba era trabajo, entonces había discusiones. Si camino mucho es trabajo o no. Entonces llegaron a la conclusión que nada más podías caminar 1 kilómetro, 2000 codos. Y entonces eso te obliga a ir a la misma sinagoga toda tu vida. ¿Sí me explicó? Entonces, eso que forzaba a la gente a convivir. Ajá. Entonces nosotros hoy no vemos esto del cambio de vida como algo comunitario, pero sí, no se puede. O sea, la otra vez que yo hablaba con una chava me dice, ya me quiero entregar, Charlie. Y le dije, vas a tener que agarrar la Biblia y cambiar de comunidad, esas dos cosas. Porque sola no vas a poder. ¿Cambiar de comunidad? Ajá. ¿De iglesia o de qué? No, o sea, de su entorno social. Amigos. Sí, porque dentro de lo que me platica, me dice, sí, tomo mucho mis chelas con mis amigos. Es natural. Es natural. La influencia es muy fuerte porque Dios nos creó para que fuéramos así. ¿Se acuerdan del experimento del fuerte que dijo, quiero ver qué idioma hablan naturalmente los bebés? No los abracen y ningún bebé cumplió el año, de 100 bebés. O sea, lo primero que uno ve ¿qué quiere hacer cuando ve un bebé? ¿Qué es? ¿Sí? Y si no lo abrazas y eso, si no lo estrujas, se muere. Literalmente se muere. ¿Sí? En un asilo hicieron un experimento, a la mitad de las personas les dieron una mascota y a las otras no. ¿Y quiénes creen que vivían más? ¿Han visto a Dr. Oz, al Dr. Oz en la tele? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, es un doctor ahí muy famoso en Estados Unidos, un médico, entonces discuten sus problemas de salud, puros temas de salud. Y aunque ustedes no lo crean, él dice que la relación sexual es el factor número 1 de cuánto va a vivir un hombre. Por eso yo le digo a mi mujer, ¿me quieres seguir viendo igual de joven? Pues aplícate, mija, porque
¿Sí? Sí, o sea, Dios nos hizo seres social. Sí, sí, por eso el matrimonio es muy importante. ¿Y por qué es Dios así? ¿Cómo empieza la Biblia diciendo, hagamos? ¿Sí me explico? El plural. O sea, como que siempre imaginamos a Dios solo, ¿no? Estoy solo, voy a hacer al hombre. No. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, Dios siempre ha sido de relaciones. Ajá. Y es lo que Él quiere que hagamos. Porque además, ser tolerantes, ser condescendientes, misericordiosos es lo que más nos hace crecer. Ayudarnos. Bueno, dice ahí Hebreos, miren, el 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, necesitamos ese estímulo. Sí, nadie puede cambiar solo. Y luego el autor de Hebreos dice, es un regaño, ¿sí? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Ajá. Entonces sí, no podemos dejar de congregarnos. Sí. Sí, no. Hay que estar estimulando. Cuando pecamos, ¿qué es lo que dice el diablo? ¿Y vas a ir a la reunión? ¿A que todo el mundo conozca que eres un hipócrita? ¿A qué vas? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Y a qué vas? ¿No? Imagínate que todos te conocieran en la reunión. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere separar. Sí, esto es como sacar un carbón del fuego, pues se va a apagar. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar? Sí, vale. En Éxodo 20, cuando dice que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, pues es que... ¿Qué significa la tercera y cuarta generación? Pues es que luego el bisabuelo era tremendo y hasta el bisnieto sale tremendo. Es a lo que se refiere. Ahora, aquí hay una discusión. Bueno, no discusión, pero no sabemos. Porque Dios dice, mira, yo visito o veo, ¿sí me explico? La maldad de las personas hasta la cuarta generación. O sea, eso es lo malo, que nuestra maldad se sigue transmitiendo. Por eso uno luego ve el árbol genealógico y más bien es planta carnívora genealógica, ¿sí me explicó? Uno ve para arriba y dices, pues con razón salía así, porque además pues, se va corrigiendo y aumentando la siguiente edición. ¿Sí? Claro, uno ve a los abuelos y dice, ay, son bien lindos, y dice la abuela, no, hombre, lo hubieras conocido de chavo, no, hombre, era tremendo el abuelo. Sí. Por eso dice Dios, yo veo cómo la maldad se va transmitiendo. Y una maldad hoy la vamos a ver hasta en nuestros bisnietos. Sí, el ejemplo, ¿no? Sí. Entonces aquí hay una transmisión genética de la maldad. ¿Quién sabe? Hay quienes dicen que sí. Pero pues trae el ejemplo, lo que dice Fernando. Porque claro, pues los hijos son esponjas y están viendo para arriba. Entonces, sea como sea, la Biblia dice, tú tienes que cortar esa cadena. ¿Sí? Cuando llega Cristo, esa cadena para la siguiente generación se rompe. Por eso nuestra responsabilidad como padres es que ya no sigan, ¿sí me explico? Sino que ellos puedan ver un ejemplo distinto en nosotros y esa cadena se interrumpa. ¿Sí? Charlie, una pregunta. Y en cuanto a esa situación, por ejemplo, cuando fue el diluvio, se ve una perversidad impresionante. Y Dios escoge a Noé, un hombre varón, dice un varón justo, ¿no? Y posteriormente Cam, que es el que lo ve desnudo, Sí. ¿sí? Ahí, en ese asunto de que lo ve desnudo, quiero pensar que Noé, como varón justo, les dio una moralidad, les dio un respeto, Claro. hubo educación ahí, ¿no? Entonces, posteriormente, como estás hablando de la cuestión de las generaciones, y aún hasta de la genética, Sodoma, que era también un lugar ya de organización, a todo lo que daba, al grado de que ahora la sodomía, pues, de que es, o sea, ¿qué onda? ¿Viene de ahí, de la onda de Cam? Sí, claro. Ver la desnudez de su padre. Sí, claro. Esto se Pero no fue fue nada más, digo, sus hermanos creo que se hayan enojado, nada más porque, ay, no ves a mi papá. Sí, no. Había ahí Sí, algo. claro. Sí, es perversión. Y por eso, luego el nieto es Nimrod.
Perdón, ¿qué se puede entender como violación? Violó a su padre el día que estaba... ¿Quién sabe? Pero se acuerdan que lo vimos la semana pasada, ¿no? Hace 15 días. El pasaje nada más dice cuando se enteró de lo que le había sido hecho. Miren, vayan a capítulo 9, ahí en Génesis. No aclara. Del Génesis. Es 24, quién sabe, no aclara. No aclara qué le hizo, pero algo le hizo. ¿Quién sabe si no lo fue a observar o...? Pero sí habla de una perversión espantosa. Creo que se haya molestado, ¿no? Ya lo maldice a su nieto. Sí, dice, y se despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. Sí, pues a ver. Bueno, esa es una. Y la otra, efectivamente la mujer de Caín fue su hermana. No. Bueno, lo más probable es que, como les diré, en la primera generación sí se tuvieron que haber casado. Ahora, era su hermana, quién sabe, puede ser ya una sobrina o algo. O sea, si era familia. Sí, claro. En la primera generación se tuvieron que haber casado. Sí, pero acuérdense que viven 1000 años, o sea, lo más bueno es que ni la conocieran. De hecho, hasta la fecha se siguen casando de las partes familiares. Sí, pues ya ven por eso el amor a la sangre, de ahí viene la palabra hemofilia. Sí, el amor a la sangre. Bueno, alguien quería preguntar algo. Ahí en Génesis, Sí. 19 me parece, Génesis 19, 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Pero hay alguna razón en especial porque se haya puesto sal. ¿Por qué no la quemó o algo así? Ay, no sé. Qué buena pregunta. No sé por qué. O sea, tú dices, ¿por qué concretamente sal? Sí. ¿Por qué no pimienta, no? No sé. Son como el caso de que si comes de esto, porque a fin de cuentas es la desobediencia, le están diciendo, no volteen, síganse. Claro, no, o sea, la chava le gustaba el reventón y se quiere regresar. A eso se refiere. Por eso se vuelve inútil. ¿Ah? Se muere y se vuelve inútil. Pero ¿por qué se habrá hecho de sal? ¿Quién sabe? No tendrá que ver por el testimonio que tenía que dar. ¿Quién sabe por qué concretamente? Pero no sé, no sabría decirles por qué concretamente de sal. ¿Sí? Jesús usa este ejemplo, ahí seguro tienen su referencia, ¿no? Al capítulo 17 de Lucas, en donde Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot, cuando está hablando del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una sociedad muy degenerada, pero desgraciadamente nos gusta. ¿Sí? Entonces tenemos que estar luchando todo el día contra influencia. Entonces muchas veces Dios y esto es realmente ¿cómo les diré? Unas palabras para los creyentes de no te vayas a regresar al antro. ¿Sí? Porque te vuelves inútil, te petrificas. ¿Sí? Pero sí, para saber por qué de sal, no sé. Bueno, alguien tiene, discúlpame. ¿No? ¿Ya? Bueno, ok, váyanse a Segunda de Reyes, capítulo 23. Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada. Ok. ¿Se acuerdan que este es el área de influencia que Dios le da a Israel? ¿Se acuerdan? Bueno, concretamente Abraham. Abraham viene de aquí del oriente, de acá, de Ur de los Caldeos, y le dice, esta tierra te daré a ti y a tu semilla. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre las dos semillas? ¿Sí? Es el hilo conductor. Entonces, obviamente, el diablo va a poblar esta zona, ¿se acuerdan? Llega Abraham, finalmente Abraham acaba en Egipto, y cuando reconquistan la tierra prometida, o bueno, más bien cuando Israel conquista la tierra prometida, ¿se acuerdan que van? Y el reporte que dan los dos espías cuando regresan es que efectivamente están los gigantes, ¿se acuerdan? Los nefilim en la tierra. Y finalmente David y sus hombres, lo veíamos ahí en 1 Crónicas 20 la semana pasada, ya arrasan con los gigantes.
Pero el diablo tiene ¿cómo les diré? Y esta siempre ha sido su técnica. El diablo dice, si no te puedo matar, te voy a hacer que te pudras. ¿Ok? Y esto es lo que estábamos viendo. Bueno, esta semana, pues miren, les pongo así como la actualización. Turquía e Irán, que son uno es Persia, Irán es Persia, y Turquía son estos Togarma y Gomer. Dicen que van a intensificar su trato comercial, y el secretario, creo era de Energía de Irán, dijo que va a seguir avanzando, como dice, de forma intensa con su enriquecimiento de uranio. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas naciones se van a ir sobre Israel. Eso es lo que sigue en el calendario profético de Dios. Pero bueno, ya les interrumpí, nada más les pongo otra vez les pongo el mapa. Ok, entonces esta va a ser el área de influencia. De aquí Dios va a influir al resto del planeta. ¿Para qué? Para que Dios sea conocido. Y aquí es donde se va a llevar a cabo la guerra final entre la semilla del diablo y la semilla de Dios, ¿ok? De Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y aquí es donde concluye. Por eso aquí termina realmente la historia en un valle aquí que se llama el Valle de Megiddo o Armagedón. ¿Ok? Bueno, entonces ya están ahí en Segunda de Reyes. ¿Qué es lo que les quiero decir? Fíjense, Israel hasta qué punto llegó, y esto se los pongo ya nada más como ejemplo para que vean la degradación a la que llegó Israel. Y finalmente Dios los va a quitar de su tierra, ¿ok? Dios le va a decir, ¿sabes qué? Yo te puse aquí, yo te planté en esta zona para que tú fueras una influencia para el mundo, pero finalmente te voy a sacar de acá y te voy a llevar preso para acá. Parte de Israel, todo el norte ya está preso. Para cuando estamos leyendo esto, ¿ok? Ya está preso por los asirios 120 años antes, y luego los judíos en un periodo de más o menos 22 años van a ser deportados hasta acá, ¿ok? O las tribus del sur. Si voy muy rápido, apunten sus preguntas, porque luego, como dice mi mujer, a ti te ponen play y no hay quien te pare. Ajá. Entonces, pero sí se entiende, ¿no? Esto es el punto que quiero que les quede claro, que Dios coloca aquí a su pueblo, expulsan a los gigantes, finalmente con el rey David, y ok, se trata de influir al resto de las naciones, pero no lo hace. Finalmente David es un cuate que se daba de trancazos con todos, a nadie le tenía miedo, pero familiarmente es un fracaso. Entonces cuando su hijo asume el trono, su hijo ya viene muy mal, como les diré, desde un punto de vista familiar. Su hijo se llama el Pacífico, Salomón, viene de la palabra Shalom. Y el hijo de David, Salomón, en vez de confiar en Dios, que Dios le iba a traer paz, que finalmente ese era su nombre, se casa con la hija de con la hija de estos, todo con las hijas de todos alrededor. No es tanto que fuera mujeriego en ese sentido, aunque sí lo era, pero lo que él quiere es garantizar la paz, casándose con las hijas de los reyes de alrededor. Cuando Dios le dice, Nacho, yo te dije que no te cases con extranjeras. Sí, Dios, por eso tengo que hacer la paz. Sí, pero no es en tus fuerzas, Salomón. ¿Sí me explico? Es en las mías. Entonces, en ese sentido, Salomón fracasa. Y si han leído los libros de Reyes y los de Crónicas, tienes uno bueno, tienes uno malo, tienes uno más menos, otro más menos. Obviamente los reyes de las tribus del norte, pues todos salieron nefastos, y los de las tribus del sur, bueno, tienes grandes hombres como Josafat, como Ezequías. Y aquí les pongo al último, ¿ok? Israel entonces está viviendo una degradación nefasta, y uno dice, bueno, más o menos ¿hasta qué punto? Bueno, pues les enseñaba yo a lo que habían llegado, al sacrificio de sus propios hijos. ¿Ok? Y uno pensaría, bueno, es que eso lo hacían otras naciones. Sí, no, pero ¿cómo lo va a hacer el pueblo de Dios? Sí, el pueblo de Dios cayó en esto. El pueblo que tenía la Biblia. Bueno, para que vean las reformas o la limpieza que llevó a cabo el rey Josías. Bueno, fíjense, ahí está en Segunda de Reyes. Sí. Bueno, 23:2, y les voy a leer algunos versículos de este capítulo. No lo vamos a leer completo, pero para que vean. Estaba Walter Delgado, bueno, todos, desde la plana completa estaba ahí. Dice, y subió el rey a la casa de Jehová. Este rey es Josías, es el último rey, vamos a decir, espiritual que tuvo Israel, ¿ok? Un gran rey, un gran hombre. Él era hijo de un tipo, era descendiente de un tipo nefasto que se llamó Manasés, que se convirtió en sus últimos días. Pero Manasés pudrió a Israel, o sea, se esforzó en traer la maldad.
O sea, Hugo Chávez, Fidel Castro le hubieran dicho a Manassés, no, tú sí estás cañón, Castro, la neta, nosotros somos unos angelitos junto a ti. ¿Ok? Dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Aunque ustedes no lo crean, Israel ya no tenía la Biblia, no la leían. O sea, tú le preguntabas a un escriba, le decías, oiga, maestro, ¿qué debo hacer en este caso? Y no te contestaba con la Biblia. ¿Puede pasar? Bueno, está pasando. Hay iglesias cristianas en donde ya la Biblia, ¿sí?, que huele, y entonces empieza a hablar de ¿qué? Pues puros rollos humanistas, ¿sí? Y entonces ya se hace a un lado la palabra de Dios, entonces no hay brújula, ¿sí me explico? Y si no tienes brújula, pues ahora sí que al barco sin rumbo, ningún viento le es propicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dedican a hacer? Puras fábulas, ¿sí? Puros cuentitos. Y miren, yo no quiero criticar, ni mucho menos, pero imagínense llegar a una iglesia en donde te hablan del libro de quién se ha llevado mi queso. ¿Sí me explico? Entonces, oye, yo vengo a escuchar de Dios, no que me den un rollo de autoayuda, no que me abran al cambio, ¿no? Tú, el gran milagro, y cambia tus hábitos, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia dice que se pusieron a leer la Biblia, es porque Josías le trae la Biblia. No sé si conocen la historia, pero Josías manda a remodelar el templo y remodelándolo se encuentran con la Biblia y le dicen, ¿qué crees que nos encontramos? Ve el libro. Entonces cuando se entera de todo lo que han estado viviendo, ¿por qué lo han estado viviendo? Porque dejaron a Dios. Entonces dice, señores, ya leí, ¿por qué estamos tan mal? Entonces el cuate se dedica a enseñar la Biblia. Bueno, me voy a brincar al versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. O sea que en el templo de Dios tenías al ídolo tenías Acera, que es una deidad femenina, y ahorita les hago chisme para incrementar su morbo, porque es adorada a una deidad femenina, pero el caso es que les dice, oigan, saquen todos los utensilios con los que matan a los niños. Y dices, ¿qué? ¿En serio? ¿Pero este era el templo de Dios? Sí, pero esto es ahora lo que hacían. En tiempos modernos convirtieron una clínica de abortos el templo de Dios. Sí. Fíjense, versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Entonces ya saben, Virgo, ten cuidado, esta semana Leo puede atacarte. Tú dices, oye, ¿quién está viendo Israel? Y sale Walter Mercado, ¿no? ¿Sí? Y miren, nos reímos, pero todas las mañanas la gente sale a consultar en la tele. En la tele sale un cuate a decir lo de los signos del zodiaco. Y dice, oye, ¿no sabes que esto es demoníaco? Cuando el diablo le enseña a la gente, no, mira, tienes que postrarte y adorar al sol y a la luna, ¿para qué lo hace? Para decirle a Dios, fíjate, tu creación prefiere adorar un pedazo que está circulando la órbita de la Tierra, antes que adorarte a ti. Y la gente sale y le pide al sol. Próxima semana les traigo una imagen de cómo se adora al sol en todo el mundo. No los quiero, ¿cómo les diré? No los quiero a nadie echarles a perder su Navidad, porque mi mujer quiere ir hoy a comprar el árbol. Ahorita les explico de dónde viene todo esto, pero el 24 de diciembre es el día del solsticio, y es el día que los romanos celebraban al sol y adoraban al sol. ¿Ok? Cuando las gentes en misa, cuando el sacerdote alza una cosita redonda, tilín, tilín, ¿sí se acuerdan?
Sí. ¿Para qué se hace? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es judío? No, esto viene desde Babilonia y es póstrense ante el sol. Por eso donde se guardan las hostias tiene los rayos del sol. Y tú dices, pero esto no puede estar pasando en el siglo XXI. Tenemos lo mismo con lo que arrasó Josías. En ese sentido Jesús va a ser una especie de Josías cuando venga al mundo, para limpiar toda la idolatría en la que vive el ser humano. Ahorita les explico, pero fíjense, se adora al sol y uno diría, ay, bueno, es que esos cuates estaban re locos, era el pueblo de Dios y acabó adorando al sol. No se preocupen, lo hacemos todos los años. El 24 de diciembre, ¿quién nace? El Dios Sol. Y lo mecemos. ¿Sí? Ya no nos vas a ponerle Copperton en honor, porque ya nos estás tatemando porque nos acabamos la capa de ozono. ¿Sí? El 24 de diciembre no nació Jesús. Nació Tamuz, es el sol, y se adora al sol. Por eso no le quiero echar a nadie perder su Navidad, ya no compro árbol, ya no doy regalos. Ajá. Sí. Miren, nada más les hago tantita historia. Ahorita llegamos a esto. ¿Se acuerdan de este señor, de Don Nimrod? Y esto es chisme, ¿ok? Nimrod, según la epopeya de Gilgamesh y algunos otros documentos históricos, fue muerto por Sem. Sem es el de la descendencia bendita. Por eso de ahí la palabra antisemita. Jesús era semita porque es descendiente de Sem. Y en una batalla tipo David contra Goliat, que simboliza estas batallas, Sem mata a Nimrod. Y Nimrod estaba casado con una chulada de mujer que se llama Semiramis, que es igual de tremenda que él. Y cuando muere Nimrod, Semiramis está embarazada. Obviamente ella va a perder el poder en Babel. ¿Ok? Y entonces Semiramis sale con la embajada de que Nimrod va a resucitar, de que fue al sol y va a resucitar. Y cuando nace su bebé, dice que es Nimrod resucitado. Y entonces Nimrod resucitado, un niño con una mujer, que lo está cargando una mujer, es una deidad femenina que se exporta a todo el mundo. Por eso es que somos guadalupanos. Pero esto de la deidad femenina con el niño, y él dice que vino del sol. Por eso todos los santos y todas las culturas tienen ¿qué en la cabeza? Al sol. Y ante eso nos postrábamos. Por eso uno lee esto y dices, ay, no, es que estaban gruesos. Y Dios dice, tú no comías piñas. Claro, que no sepas, que el diablo te mantenga en una ignorancia total, no implica que no lo hicieras. Y les digo que el diablo, hagan de cuenta que va borrando todas las huellas para que uno nunca voltee y se dé cuenta. Bueno, cuando él empieza a hablar de la resurrección, de que va a volver a resucitar Nimrod, ella tala un árbol que luego resucita. Sí es el que ponemos el 24 de diciembre. Por eso es que ponemos un árbol. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en diciembre ponemos un árbol? Nunca. Todos los años tú naces con el árbol toda tu vida. Y tú dices, ¿de dónde viene la costumbre? ¿Sí? Bueno, viene de Babilonia. Por eso no le quiero amargar a nadie. Si quieren poner su arbolito, pónganlo. Digo, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras, ir por el mundo y decirle, no, es demoníaco lo que estás haciendo, porque nadie te vuelve a hablar. ¿Sí me explico? Y además no se trata de eso, se trata de llevar a las gentes a Cristo. Sí. Pero es puro paganismo. Puro paganismo. Ajá, que viene de dónde? De la confusión. Porque eso quiere decir en hebreo. En el idioma de estos cuates, Babel quiere decir puerta al cielo, estaban haciendo su portal, ¿se acuerdan? En idioma hebreo esto quiere decir confusión. Entonces tenemos una serie así de mezcolanzas que traemos desde Babilonia con cristianismo, ¿sí? Y el diablo se aventó así y te lo da. Y entonces cuando uno tiene todo el paganismo en la casa, tienes el árbol, tienes a Santa Claus, tienes todo, pero por el otro lado dices, y aparte soy cristiano porque estoy celebrando el nacimiento de Cristo, ¿no? Y Dios dice, estás celebrando todo menos a Cristo. Cristo no tiene absolutamente nada que ver. Por eso cuando tú le hablas a un judío de Cristo, ¿qué entiende el judío? El judío entiende catolicismo, entiende Roma, entiende paganismo. Dice, ¿cómo crees que yo me voy a volver a eso? Si ya lo vivimos, ¿nunca han leído Reyes?
Celebrábamos la Navidad, también teníamos las ofertas en el Palacio de Hierro el 24, hasta que vino Josías y limpió. No puedo volver a caer en eso porque viene la ira de Jehová. Entonces lo que se hizo fue agarrar al Mesías hebreo y ponerle todo romano y vendérselo a Occidente. Y Occidente lo exportó al mundo. Y el diablo está feliz. Por eso cuando nosotros llegamos a la Biblia y vemos Abraham, Jacob, Isaac, y esto está muy judío, y Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos, este no es el Jesús que yo conozco, no, claro que no. El Jesús que tú conoces es un cuate que pudiera ser miembro del equipo de esquí de Noruega. Es una güera de ojos azules con barba así de chivo, horrible, espantoso. Cuando los judíos piensan Mesías güero, porque además tiene una modelo güera, la que siempre vemos, que parece marihuano, así un güero hasta miedo te da. Ajá. Pero es un cuate que vende hashish en Ámsterdam. Por eso los judíos dicen, ¿cómo crees que yo me voy a volver a eso? No estás viendo mi narizota y tú quieres que yo me vuelva así. Sí. O sea, me pones al Mesías como Leonardo DiCaprio, no. Lo tendrías que ser mucho más paisano. Bueno. Jesús nació en nuestro mes. Claro, sí. ¿Mande? Bueno, no, la Biblia no dice qué fecha nació. Y podemos inducirlo más o menos por la época que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le dicen, oye, vas a tener un hijo, Juan, y le lleva ciertos meses a Jesús. ¿Sí me explicó? Es abril, ¿no? No, lo más probable es que Jesús haya nacido en septiembre. Lo más probable es el día de la expiación. Lo más probable. ¿Ok? Pero no dice. Pero el hecho de que estuvieran los ¿cómo se llaman? Los pastores afuera, no están en diciembre afuera. ¿Ok? Los pastores no están en diciembre. Pero tienen su ciclo, la ganadería. ¿Quién sabe si hoy en día? Pero en aquel entonces sí, tenían su ciclo la ganadería. ¿Ok? Y no era diciembre. Bueno, ok, para que vean dónde vamos. Ok, versículo 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Entonces, Acera es la deidad femenina, es Diana. ¿Se acuerdan cuando vimos a Pablo en Éfeso? Grande es Diana, la diosa de los efesios. Y va cambiando de nombres. Obviamente el diablo pues, la va, como les diré, maquillando según el país a donde la va exportando. ¿Sí? Pero aquí tienes a la chava con su hijito. Esa es Acera. ¿Ok? Bueno, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. ¿Qué era la casa de Jehová? Una casa de citas. Eso era el templo de Dios. ¿Ok? Y aquí cuando dice que derribó los lugares de prostitución idolátrica, está diciendo lo que decía Fermín, ¿ok? Eran hombres con hombres. Esto era asqueroso. ¿Ok? Bueno, versículo, me brinco al 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y aquí tienen a Moloc. Bueno, es la imagen que este es Moloc. Ok, la palabra, les hago un poco de historia para que vean. La palabra, bueno, ¿alguien sabe qué palabra usaba Jesús para decir infierno en el Nuevo Testamento? Hades es una, muy bien, ¿qué otra? Eso sería, es lo mismo nada más que en hebreo. Hades es una palabra griega, ¿ok? Seol es la palabra hebrea. ¿Es lo mismo? ¿Mande? Sí, el abismo, muy bien. ¿Qué otro? ¿Mande? Infierno, pero ¿cuál es la palabra? Bueno, eso todavía todavía no. ¿Okay? Las personas que hoy están en el infierno van a acabar en el lago de fuego. Pero bueno, les hago la etimología de Gehenna, ¿sí? Dice, ¿qué es esto? Marcos 9:23 habla de, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, pues mejor te es entrar tú alto al cielo que con tus dos ojos ser lanzado al Gehenna. ¿De dónde viene la palabra Gehenna? Del valle de Hinnom, de Gehinnom, que es el que acabamos de leer. En el valle de Hinnom era donde mataban a los bebés y se llevaban a cabo actos inmorales.
Entonces las gentes, los creyentes, cuando veían el valle de los hijos de Hinnom, decían, ese es el infierno, así es el infierno. Es un lugar de tormento y de maldad, donde las gentes están grite y grite y grite. Y entonces esta palabra, el valle de Hinnom, se acabó convirtiendo en el símbolo del infierno. Por eso Jesús usa esta expresión de Gehenna, que es del Gehinnom. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea de lo que estaba experimentando Israel, viene Josías y lo limpia. ¿Cuánto duró el avivamiento en Israel? Lo que vivió Josías. Eso es lo peor. ¿Ok? Josías hace todas sus reformas, luego leanla con detenimiento en capítulo 23, y luego le ordena a Israel que celebre la Pascua, que celebre la redención. ¿Ok? Fíjense, ahí 23, 21. Ahí está. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Entonces, otra vez la Biblia vuelve a ser, ¿cómo les diré?, estudiada, aprendida, honrada, y se empieza a cumplir con lo que establecía la Biblia. ¿Cuánto duró esto? Les digo, muere Josías, lo sucede su hijo Joacás, que dura 3 meses en el puesto, y luego otro de sus hijos, que se llama Joacim, toma el reinado, y ese cuate acaba en Babilonia. Bueno, cuando Israel llega al punto en donde ya es inútil, Dios lo saca del lugar de bendición. ¿Ok? Y aquí viene una enseñanza espiritual. ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque ahorita vamos a ver a dónde acaba Israel y qué es lo que Dios le revela a Israel a través del profeta Daniel, que finalmente es lo que hoy está sucediendo en nuestras narices, ¿sí? Pero hay una enseñanza espiritual para nuestra vida. Cuando Dios saca de Egipto a su pueblo, lo coloca aquí, ¿ok? No tiene los recursos naturales que tiene en Egipto, entonces lo forza a depender de él, lo forza a depender de la lluvia, ¿ok? Pero lo coloca en un punto estratégico para que todo el mundo se pueda enterar. Cada uno de nosotros tiene un área de influencia en donde Dios te está usando para que tú influyas al resto. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no estamos viviendo para Cristo? Pues lejos de ser luz somos un apagón, ¿están de acuerdo? Y entonces Dios casi como jugador de hockey te tiene que mandar a la banca, te tiene que guardar. Israel está viviendo tan mal y está todavía más depravado que las naciones alrededor, que acaba preso. ¿Ok? Y es advertencia tras advertencia. Y fíjense, dice en el año 3 del reinado de Joacim, ¿ok?, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitió. Ok, ya murió. Estos pocos años después de la muerte, estos 2-3 años después de la muerte de... No, 4 años después de la muerte del rey Josías. Su hijo Joacim está gobernando y se le presenta a Nabucodonosor y la sitia la ciudad. Ok, les pregunto, cuando Nabucodonosor sitia la ciudad de Jerusalén, ¿ustedes creen que los judíos les está pasando por la cabeza que van a ser conquistados? No, porque además los profetas les profetizaban que no. Miren, y aquí viene la enseñanza más fuerte. Tenemos que tener miedo de pecar. Ese tiene que ser nuestro miedo. Dios dice, no le tengas miedo a nada. Tú nada más ten un temor sano de Dios, ¿ok? Y realmente de pecar, de fallar, de salirte de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tentando a Dios. Sí. Tú vas a 200 kilómetros por hora y ¿qué piensas? Dios me guarda. Y el ángel que te cuida se bajó cuando ibas a 110 y ya nomás te vio como que sí, me explico. No, yo después de los 120 kilómetros por hora, yo me bajé. Y hay veces que nosotros le jugamos al vivo. Sí. No, Dios me guarda, Dios me guarda, Dios me guarda. Y Dios dice, sí, te guardo. Pero te estoy dando un tiempo para que te arrepientas, ¿eh? La Biblia dice que cuando los creyentes pecamos, Dios abre un lapso, Dios abre un periodo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. ¿Qué dice en el Apocalipsis? Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Nos disciplina Dios inmediatamente después de pecar? No. Te da chance de que tú hagas como Hacienda, la autocorrección. ¿Sí? No es lo mismo, acuérdense, el pago espontáneo que el pago requerido. El pago requerido siempre trae ¿qué? Multa. Dios es como Hacienda.
si me pagas tú solito tus actualizaciones, recargos y el impuesto, pero una vez que ya te requerí, ya te cayó auditoría, no es de que, ay, no me gusta el pago, no, viene el multón. ¿Ok? Lo que Dios castiga es la necedad, porque Dios parte de la base que todos vamos a fallar. ¿Ok? Lo que Dios dice, no puede estar de necio. Entonces, cuando el creyente peca, dice la Biblia, si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿se acuerdan? No seríamos juzgados, Dios no nos tendría que disciplinar. El problema es cuando nosotros pecamos, me vale Dios, y le sigo de rebelde, y entonces Dios dice, no, de rebelde no vas a estar, así que ven para acá. Y nos pone unas de aquellas. Todos hemos sido disciplinados, ¿están de acuerdo? Yo les contaba el jueves una vez que tuve una disciplina, donde una persona va a estacionar mi carro, lo estrella, y como no tiene licencia, el seguro no me cubre, y lo primero que hago cuando el coche sale es prestárselo a un amigo para que aprenda a manejar en una planicie. El único obstáculo que había contra ese se fue a dar, ¿sí? A los pocos días. Recién, el día que lo saqué del taller, disciplina, ¿sí me explico? Dios dice, no puede ser así de necio. Entonces Israel empezó en la necedad y Dios le dice, te arreglas, vinieron disciplinas hasta que sabes que te vas a ir. Pero cuando Nabucodonosor llega, dice, bueno, ya estoy enfrente, ya te vino la bronca, Israel no arregló. ¿Por qué? Porque cree que no le pueden hacer nada, porque, hey, soy cristiano, Dios me guarda. ¿Sí les ha pasado? Ay, le juego al boom, al fin que Dios me guarda. Sí. Y Dios dice, no me andes probando. Y esto es lo que se dedicó a hacer Israel. Si somos el pueblo de Dios, ¿cómo los gentiles idólatras nos van a conquistar a nosotros? Y Dios les dice, es que tú estás peor que ellos. ¿Sí? Fíjense, dice, en el principio del reinado de Joacim, le manda a Dios decir, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Y entonces, ¿qué es lo que les dice aquí, estando Jeremías aquí en el atrio de la casa? Pórtense bien, muchachos, porque nos va a llevar el tren con Nabucodonosor. ¿Sí? Pero ellos dicen, hey, aquí tenemos la edificación, el templo de Dios. El templo de Dios, si se acuerdan, es un edificio por fuera y por dentro de oro. Entonces los judíos están pensando, ¿cómo se va a meter al templo de Dios un gentil? ¿Se acuerdan? Y entonces ahí está Jeremías desmeditando y diciéndose, vuélvanse, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y entonces, después de que los exhorta Jeremías, dice, hablaron los sacerdotes, que eran los primeros que se tuvieron que haber puesto de su lado, y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Entonces cuando Jeremías dice, ya pórtense bien muchachos, lo quieren matar, porque dicen, es traidor a la patria. Este hombre habló contra la ciudad y contra el templo. ¿Les suena? ¿Les suena esta escena, otra escena bíblica? ¿Cuál? Jesús habló contra el templo. Dice que si lo derriban él en 3 días lo reconstruye. ¿Ok? Les dice, no te lo voy a permitir. ¿Se acuerdan? Ahí está la raya. Sí. Hasta que, ¡ay! Me caí, Dios. Que nos gusta avanzar. ¿Se acuerdan? 3 cosas no podía hacer. No se puede cortar el pelo, no puede comer de la vid y no puede tocar nada putrefacto, nada inmundo, ningún cadáver. Lo primero que hace, ¿se acuerdan? Mata a un animal, luego agarra panal de miel, el cochino después de 7 días que se pudrió ahí del animal. Luego se pone unos cuetotes con los filisteos y luego pues ya para terminar pues ya le dice a Dalila, pues córtame el pelo, es lo único que me falta. Y cuando le dice Dalila, como las otras veces, los filisteos contra ti, Sansón, ¿qué piensa él? La voy a librar como todas las veces la he librado. Qué horrible. Qué horribles palabras. ¿Lo han pensado? La vuelvo a librar. Esta vez la vuelvo a librar. Y la libras y dices, Dios me cuidó. Ya, no pasó nada.
y la vuelves a librar y Dios te tuvo otra vez misericordia, ya la libré. Hasta que en una de esas y lo mismo que le pasó a Sansón, le pasó a la nación de Israel. Esto es lo que dice Jeremías muchos años después de la predicación esta que vimos, muchos años después del reinado de Joacim. Dice, jamás lo pensamos. Nunca nos imaginamos que el enemigo y el adversario iba a entrar por las puertas de Jerusalén. Somos el pueblo de Dios, Dios nos dio la Biblia, ya parece que estos gentiles nos van a ganar. ¿Se acuerdan? Y por eso, miren, la Biblia es como un rompecabezas, está toda entrelazada, por eso la tienes que leer toda para entenderla toda. ¿Se acuerdan en el libro de Levítico que dice que los sacerdotes tenían campanitas en su traje? Y las campanitas eran para que el sumo sacerdote fuera escuchado mientras trabajaba en el templo. Y entonces la gente, aunque está bien. El templo se dividía en dos, ¿se acuerdan? El lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo nada más entraba una vez al año y después de haber llevado ciertos sacrificios. El cuate entraba amarrado, porque si se dejaban de oír las campanitas, ya lo mató Dios. Y ahí va por fuera, y ahí salió el cadáver, porque había entrado a la presencia de Dios sin protección. Porque la sangre de los sacrificios nos tapa, la sangre de Cristo nos tapa, nos cubre para que todo el poder de Dios no nos arrastre. Sí se entiende. Entonces primero llevaba a cabo los sacrificios, se derramaba la sangre. Dios, tú nos vas a perdonar. Alguien va a venir en lugar de este animal y nos va a limpiar. Por favor, perdónanos. Ok, decía Dios, pásate. Entonces ya entraba esparcía la sangre, bla, 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 y se salía y le decía al pueblo el día de la expiación. Expiación, realmente la palabra es tapar. Es el Yom Kippur. Y Kippur quiere decir cubrir. Entonces Dios nos cubrió nuestras faltas. ¿Okay? Dios tapó nuestra vergüenza. Entonces había el sumo sacerdote de Israel, quedaste perdonado. Y entonces todo el mundo, ok, ya Dios nos perdonó. Imagínense cuando Nabucodonosor se mete hasta el lugar santísimo y sale así con el arca, con una caja y el candelabro en la mano. ¡Vámonos, muchachos! Y los judíos diciendo, oye, ni campanita ni sacrificio, y sale con el arca. ¿Se acuerdan? El arca es una caja de 1 metro por medio metro. Y dices, oye, Nabucodonosor no se murió. ¿Se acuerdan que un día un cuate por querer ayudar al arca la toca y se muere? Y Dios le dice, tú no puedes andar jugando con mi santidad. Es conforme a la Biblia y se traen a los hijos de Aarón y nada más los hijos de Aarón la pueden cargar. Y Nabucco sale con candelabro en mano echándose las tortas de los panes de la proposición. Y los judíos dicen, oye, ese pan es santo, nadie más lo puede comer. Esto es todo un rollo, Jesús lo usa como ejemplo, ¿se acuerdan? Nunca leyeron cuando David le pidió a Abiatar, en los días de Abiatar, este pan y le dio. Los fariseos se rasgan las vestiduras. No, espérate, pero si es cierto. ¿Cómo? ¿Y cómo comió David ese pan? Que no les es lícito más que a los sacerdotes comer. Y luego sale echándose su torta de tamal. Y los judíos dicen, ¿cómo entró? Y Dios les dice, ya no estoy ahí, muchachos. ¿No creen que el poder está en una caja? ¿No creen que el poder está en los panes? Son puros símbolos de mi santidad. Ya, no estoy ahí, ya me fui, caput, adiós, igual. Dice el libro de Jueces que cuando Sansón se levanta, cuando le van a rapar, ya no dice que el espíritu de Jehová, ¿se acuerdan? Se había apartado de él. Bueno, ahí obviamente cuando son conquistados no está Dios, que hubiera exterminado a todos los que entraron y se llevaron todo del templo. ¿Ahorita está en el templo? No. Vuestra casa os es dejada desierta. Pero ya llegaremos ahí a Mateo 23. ¿Qué es lo que...? Porque el templo va a ser reconstruido. ¿Ok? ¿Va a estar ahí la presencia de Dios? No, no va a estar ahí. ¿Ok? Bueno. Sí se entiende. Ok, Israel se pudrió. Tú estás puesto para hacer bendición. Tú estás en la guerra para extender mi reino. El diablo te va a estar atacando, pero tú no te preocupes, yo te cuido. Pero estos, lejos de luchar contra el diablo, se entregaron a él. Nunca pensaron que Dios los iba a abandonar. Cayeron en tales depravaciones que finalmente Dios se va. Y ¿dónde acaba Daniel? Bueno,
Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, les digo, el hijo de Josías, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Dónde acabó el arca? En Babilonia. Muy bien. Acá. Esto es una burla. El diablo se está burlando de Dios. Sinar, si se acuerdan, Sinar es donde se pone el arca, digo, la torre de Babel. ¿Qué era la torre de Babel? ¿Se acuerdan? La pirámide que hace Dios, perdón, el diablo en imitación de adórenme a mí. Y el diablo acaba abajo de su torre, o de lo que ustedes quieran, con el arca allá abajo, y él siendo adorado. ¿Se apagó esto? Y por eso el altar, por eso los altares, en los lugares altos. En los lugares altos, exactamente, en los montes, exactamente. ¿Dónde acaba Israel? Cuando Daniel es chiquito y va a sus estudios de Biblia, ¿qué le dicen de Sinar? Sinar es horrible. En Sinar están las pirámides en donde se adora al Satán, en donde se adora al enemigo, al lucero, al brillante, al enemigo de Dios. Nunca vayas a ir para Babilonia, Daniel. Nosotros tememos al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y dónde acaba Daniel? Los llevaban con garfios, así, como peces literalmente, entonces ahí los van jalando. Si tú hubieras conocido a Daniel, ay, ¿qué usas piercing? ¿O usabas piercing? No, es que mira, me trajeron con garfio desde allá, por eso traigo mi agujero, por eso tengo agujero, se me sale el refresco cuando me lo tomo acá. ¿Sí? Por eso Juan dice que como peces de Sí, mar, exactamente. André Garfio, ¿se acuerdan? André Garfio. Y así llega Daniel. Y dice, ¿qué hago aquí? Me arrancaron de la casa de mis padres. ¿Habrá llegado Daniel de 12, 13 años? Un día entraron a su casa, a ver, matan a los papás y tráiganse a los escuincles. Imagínense después de una masacre así, ir desnudo por un desierto, caminando días y días, semanas, con un garfio aquí, que nomás te echen tantita agua para que llegues vivo si es que llegas. Y Daniel, ¿qué está pensando? A ver, ¿a qué hora? ¿Por qué? ¿A qué hora pasó esto? ¿Le suena? Ya vino la tragedia, ¡pum! Todo explotó y volteas y dices, ¿a qué hora? ¿A qué hora entró el diablo a mi vida? Y no es que haya entrado. ¿A qué hora le abrí la puerta? Y todo lo que yo amaba quedó destruido. Nosotros nos ha tocado tanta deportación de los pobres judíos que no nos impresiona, pero Israel dice, esta es la tierra que Dios le dio a Abraham. ¿Cómo nos van a sacar de aquí? Y quedó vacía. 70 años, ¿se acuerdan? Y desde ese día Israel jamás volvió a tener un segundo de paz. Yo ahorita les estoy haciendo la historia para que capten perfectamente de qué se trata el Apocalipsis, pero Jesús lo va a decir, por eso es importante que se queden con esta imagen, porque hoy Israel está viviendo lo que la Biblia llama, labios de Jesús, el tiempo de los gentiles. Hoy quienes gobiernan o quienes mandan sobre los judíos son los gentiles, que por cierto en la semana también en las Naciones Unidas le dieron la espalda, cada vez más solos, pero siempre con la bota gentil encima. ¿Sí me explico? Nomás viendo a qué hora los exterminan. Imagínense los debates que hoy se llevan tras bambalinas entre 5 o 6 personas en Israel. ¿Qué hacemos? ¿Nos lanzamos sobre los iraníes ya? ¿O nos esperamos a que nos ataquen? ¿O qué hacemos? Estamos solos. Oye, ¿Obama sí nos va a apoyar? ¿Quién sabe? Ese cuate un día dice que sí y un día que no. Todas las naciones de la ONU, ahora que se votó el subir de estatus a los palestinos, excepto la República Checa, los demás se abstuvieron a favor de los palestinos. Y esto viene desde estos tiempos, esta angustia. Oh, Israel, dice la Biblia, si me hubieras atendido, si me hubieras atendido.
Fíjense cuando llega ahí, ve todo el esplendor, toda la gloria de los babilonios, los jardines colgantes de Nabucco, todo. Si este es el lugar en donde gobierna el diablo, ¿no? Sí, Daniel. Oye, pero los ha prosperado. Sí, los ha prosperado, el diablo prospera. Es el Dios de este mundo. Y nosotros pudimos haber tenido la misma gloria, sí, pero la que venía de Dios. Pero tu prosperidad, Israel, venía de Dios. Y se acuerdan de este proverbio precioso que dice que la riqueza que da Jehová no añade tristeza. No añade tristeza. Aquí tienes a todos los lavadores de dinero del planeta. Y allá, la bendición que Dios les había dado, no añadía tristeza, no había mala conciencia. Dios nos lo ha dado, nos lo ha regalado. Piensa todo lo que Dios te ha dado, que hoy puedes disfrutar y que no te añade tristeza. Y aquí llega, todo es producto del villaje, de la rapiña, todo está podrido. Y este pobre llega diciendo, nos entregamos a Satanás. Bueno, ya nada más terminamos con esto, fíjense, nada más esta idea y aquí retomamos. Le dice el rey Nabucodonosor, el jefe de sus eunucos, dice que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Perdón, ¿qué cita es esa? Es Daniel 1:3. Obviamente a Nabucodonosor le importa un comino los judíos que está trayendo, o de los pueblos diversos pueblos conquistados. Lo que quiere es esto, si quiere obtener lo que saben nosotros. Cuando los americanos llegaron a Alemania, no crean que luego a los tribunales de Nuremberg, no, a ver tú, Mengel, que has estado, vente a Washington, ¿sí me explicó? A ver tú, ingeniero, ya estaban haciendo cohetes, le toca ganar a los rusos la carrera espacial, vente. Y a todos los sabios y los que experimentaban con judíos y eso, no crean que los entancaron, se los llevaron. Que les interesaba ver qué estaba trabajando el enemigo. Tú decías, oye, este cuate experimentaba con personas. Es para que lo juzgues. No, lo guarda. Y es lo que está haciendo Nabucodonosor. Nabucodonosor, igual que cualquier pueblo conquistador, es pragmático, ¿sí? Entonces y este, tráetelos a ver qué es lo que saben, a ver si saben explicar cómo funcionan sus catapultas o lo que sea, sus acueductos, lo que tuvieran de tecnología. Y dice, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Bueno, entonces ya llegó Daniel hecho pedazos allá a Babilonia, y entonces le traen el plato con rata, o con perro, o con chango, o con lo que comía. Acuérdense que Nabucodonosor no es kosher. Entonces, oye, ahí, rata frita, y es un banquete del rey, te lo está mandando el rey, no le vayas a hacer el feo. ¿Y qué hizo Daniel? No, yo no como eso. Entonces te mato, pues mátame. Yo ya vi lo que hace el pecado, yo ya vi la destrucción, ya sé en qué acaba esta historia, mátame. Prefiero morirme a seguir viviendo en un infierno de pecado y de degeneración, porque lo sabemos. Vivir esclavizados al pecado y a esa angustia es lo peor que puede experimentar una persona. Y Daniel dice, ¿sabes qué? En la Biblia dice que yo soy judío y Dios dice que yo no puedo comer pescado más que tenga escamas y aletas, y que camina nada más que tenga pezuña hendida y terrumbi. Todo el chango que me estás dando no me lo voy a comer. Y chango puede ser persona, ¿eh? ¿Se acuerdan de Bernal Díaz del Castillo? Dice que está comiendo con Cortés y que dice, este plato está delicioso. Y entonces el emperador Moctezuma le dice, sí, es la señorita que vieron morir ayer. Y ahí van todos los gachupines a devolver a la princesa que se estaban ingiriendo. Entonces imagínense cuando le dicen, mira, es un preso persa. No, persona, todavía no, a tanto no llegué. Y lo que fuera, él dice,